Continuamos entonces con la serie de nuestras enseñanzas y predicaciones sobre el reino de Dios. Y este es el número 3. Así es que si se ha perdido del número 1, número 2, búsquelo. Está en Facebook o en YouTube, ¿verdad? En el nombre del Señor, le damos gracias al Señor por este día, ¿no? Amén. Este es el día que bendijo el Señor y por eso nos regocijamos en Él, ¿no es cierto? Porque es de grande bendición, día de descanso, día de reposo para el pueblo de Dios, que trabaja 6 días, dice la Biblia, ¿verdad? Hay un día que reposa y lo hacemos en el Señor y con mucho gusto, y le rendimos alabanza y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Y seguimos entonces con nuestras enseñanzas acerca de la venida del reino, ¿verdad? Del reino venidero, y por qué era tan importante para el Señor hablar de ese reino maravilloso que viene a la tierra a establecerse. La palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nos habla de este maravilloso reino. Pero en realidad yo creo que el reino, la predicación o la enseñanza del reino se manifestó más aún con la venida de Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Que este evangelio vino de la mente y del corazón originalmente del Padre, ¿verdad? Y también este evangelio, dice la Biblia, que fue revelado a los profetas antiguos. Como mensajero del reino, ¿verdad? El Señor venía a también hablarnos de este maravilloso reino, y creo también que fue el mensaje central, ¿verdad? De Jesucristo. Prepararnos, hacernos saber que venía un reino y que era importante para Él y para nosotros que conociéramos cómo podríamos entrar en este reino, ¿verdad? Dice la Biblia también que Juan, ¿verdad? El Bautista predicaba acerca del reino, y dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Jesucristo vino como un cordero, dice la Biblia, a quitar el pecado del mundo. Pero quisiera hacer un paréntesis aquí, porque desde nuestros antepasados, de nuestros antiguos, los profetas anunciaban la venida del Mesías. Y en aquel tiempo, mientras esto se llevaba a cabo en el Antiguo Testamento, los judíos y el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que eran los judíos, ofrecían holocaustos como sacrificio por sus pecados, ¿verdad? Ofrecían toros y ofrecían animales, los más sanos, los más robustos, los más bonitos, los mejores animales para el sacrificio del holocausto. Pero a Dios ya no le satisfació aceptar esa clase de holocaustos y de sacrificio. Entonces dice la Biblia, como dice Juan, que vino como Cordero de Dios, Cordero, ¿verdad? Vino como Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué Jesucristo como Cordero? Porque en su espiritualidad, Jesús existía, dice la Biblia, desde los tiempos antiguos. O sea, la misma existencia que tenía nuestro Creador tenía Jesucristo, solamente que Jesucristo se dio a conocer a nosotros como hombre y como Dios, dice la Biblia. Y Jesucristo era el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, y dice que vino como Cordero, pero regresará como Rey de Reyes y Señor de Señores, conquistador el Señor, ¿verdad? Porque ese era el propósito del Padre eterno para su Hijo y para la eternidad. ¿Era necesario que Dios viera la sangre? Sí. Porque la sangre, aún en el Antiguo Testamento, lo aceptaba Él como la sangre que pudiera cubrir o borrar los pecados de la humanidad. Pero en este caso, el Señor, el Padre, se enojó y paró toda esta clase de sacrificios, de holocaustos y de animales, y envió a su Hijo a morir
por nosotros como un cordero, como un animalito. Pero este animalito era algo especial, ¿verdad? En su vida espiritual, Jesús en el cielo era espíritu. Tenía que venir como hombre, porque como espíritu, Jesucristo no podía derramar su sangre. Tenía que venir como humano, porque solamente la humanidad tenía la sangre que el Padre, que era aceptable para el Padre, pero esta sangre de Jesucristo no estaba contaminada con el pecado ni con la maldad como está nuestra sangre. Y en su calidad y en su humanidad, el Señor vino a morir por nosotros. Derramó esa sangre por nosotros para cubrir nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Y esa fue la sangre aceptable al Padre, la sangre del Hijo de Dios. Y por ella y a través de ella somos salvos nosotros, porque su sangre ahora nos cubre de todo pecado y de toda maldad, una vez que nos arrepentimos, ¿verdad? Dice el Evangelio de Jesús en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16 nos dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, dice la Biblia, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Desde su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que llegó, se presentó a la humanidad como un cordero que limpiaba el pecado del mundo, pero regresa victorioso, llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan un aplauso a nuestro Salvador? Preciosa la palabra del Señor. El sacrificio de Jesús hizo posible el perdón de nuestros pecados, la justificación y la posibilidad de entrar en el reino de Dios. Cuando Jesucristo regrese, establecerá ese maravilloso reino aquí en la tierra. Mucha gente dice que duda que si el reino de Dios será establecido en la tierra. Pero sabemos que desde el principio la Biblia proclama el reino de Dios. Y muchos ahora, muchos, están predicando, hablando de este reino venidero. No es solamente para los que se dicen llamados cristianos. Hay mucho pueblo, ¿verdad?, que no necesariamente se llama cristiano, pero que está ahora despertando a la realidad que Jesucristo viene y que vendrá a establecer un nuevo reino sobre la tierra. La pregunta es si es necesario que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Daniel 2:44. Dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, o sea, los reinos de la tierra, pero Él permanecerá para siempre. Esto está pasando hoy en día. Ahora el hombre quiere reinar
El hombre quiere controlar y cada día parece que nos vamos más y más al vacío. Porque el reinado no está en las manos del hombre, sino en nuestro Salvador, que es necesario que establezca su reino aquí en la tierra y sea Él quien gobierne y sea Él quien nos bendiga. Todo lo dice la Biblia, que todo en la tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Hemos visto que Jesús y los apóstoles predicaron el Evangelio, las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Pero ¿en qué consiste exactamente este reino? ¿Verdad? Muchos tienen diferentes ideas acerca del reino de Dios. Algunos creen que es la iglesia, otros la definen como un concepto que se encuentra dentro de los cristianos. Y hay quienes piensan que es la bondad propia de la humanidad. Mucha gente dice, es que el reino de Dios está en mi vida. Si yo acepté a Cristo, es que el reino de Dios está en mí. Bueno, no. Yo creo que está en la promesa de un reino visible, ¿no es cierto? Y que Dios nos prepara para entrar en ese reino. Pero veamos qué es lo que dice la Biblia al respecto de este reino. Dice que la palabra griega, reino, dice del Nuevo Testamento, es basileia, la cual denota soberanía, poder, región y dominio. Y entonces, si examinamos cuidadosamente lo que la Biblia nos enseña, veremos que la próxima etapa del reino de Dios será nada menos que una monarquía establecida por Dios. Cuando Jesucristo vuelva a la tierra, será el monarca y regirá eternamente sobre todas las naciones. Eso nos dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 11:15. Vamos a leerlo, hermanos. 11:15 dice la Biblia: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? A veces nos desesperamos y a veces quisiéramos, ¿verdad?, que el reino de Dios ya estuviera establecido aquí en la tierra. Así ya no vamos a tener que ir a las urnas a votar, ya no tenemos que disgustarnos cuando la persona que pensamos que queremos que nos represente como presidente no es, y hay disgustos, y hay malas caras, y hay, bueno, se salen, ¿verdad?, hasta los espíritus malos y los buenos, todo sale de nosotros, ¿verdad? Porque en realidad estamos juzgando al hombre que es incapaz de gobernar de la manera que Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a gobernar sobre las naciones, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de los gobiernos humanos. Y en la Biblia podemos encontrar una verdad que a veces la pasamos por arriba. Dice la Biblia que el profeta Daniel fue inspirado por Dios y describió la sucesión de los gobiernos humanos que se presentaría durante miles de años. Esta profecía se encuentra en el libro de Daniel 2:28. Y vamos a darle una repasadita al libro de Daniel, porque yo creo, hermanos, que sobre todo la palabra de Dios es la que nos está instruyendo hoy y nos está enseñando acerca de lo que Dios tiene preparado para todas las naciones y para todo el mundo. ¿Por qué no encuentro el libro de Daniel? Está en la 10:39. Amén, gracias, hermana. Y dice la Biblia en el libro de Daniel 2, (28 al 45). Está un poco larga, pero yo creo que vale la pena leerla, porque creo que aprovechamos mejor la palabra de Dios cuando la leemos, ¿no? Y dice la Biblia 2:28, dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días.
he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Miren, hermanos, la Biblia está tan llena de mensaje espiritual y yo todavía no entiendo cómo mucha gente que tiene conocimiento bíblico, vaya, por poco que tengas, por muy poco que sea el conocimiento, te das cuenta que Dios habla en sueños, que Dios revela en sueños, ¿verdad? Como en este caso, la palabra del Señor: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró qué ha de ser. Muchas veces, ¿verdad?, cuando tenemos esa clase de inquietud o de duda y las exponemos ante Dios en oración, tengo la seguridad que Dios va a contestar. Y a mí me ha sido revelado este misterio, dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y hay aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus músculos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Todas las naciones, todos los reinos, dice la Biblia, grandes reinos y pequeños reinos,
serán destruidos, desmenuzados por el reino de Dios, el cual será establecido sobre toda la tierra, porque el monte que cubrió toda la tierra es el monte del Señor, la tierra del Señor, ¿verdad? Aquí Daniel 2:28 describe la visión que tuvo el rey Nabucodonosor cerca de los 5 imperios mundiales. Al leer estos versículos podemos ver que el reino de Dios, descrito como el 5.º gobierno, es un reino literal que aún no ha sido establecido sobre la tierra. ¿Cuánto le dan aplauso al Señor? Yo la verdad me lleno de fe, ¿verdad? Porque cuando vienen problemas, cuando vienen pruebas, cuando vienen tribulaciones a las naciones, como en estos días, ¿verdad? La ciudad de Guatemala, los estados de Nueva York y de Nueva Jersey y otros lugares donde están siendo enfrentados ante una gran pruebas y tribulaciones, ¿verdad? Pues ponemos nuestra mirada en el reino que ha de venir, que va a ser eterno y para siempre, ¿verdad? En el cual todas las naciones van a ser bendecidas. Ahorita estamos, yo diría, sobreviviendo, estamos batallando, ¿verdad? Por sobrevivir, por traer alimento a nuestras mesas, por tener casa, por tener lo que tenemos, hermanos, para sobrevivir. Pero vendrá ese reino y yo le aconsejo que cuando pase por problemas, cuando pase por tribulación, cuando pase por dolor, no importa que venga lo que venga, demos la venida a ese reino y pongamos nuestra mirada en el reino que es eterno y para siempre, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay pobreza, donde el Señor será el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a Él ya lo hemos escogido, ya hemos votado por Él, ya lo hemos escogido desde el día de hoy como nuestro representante, como nuestro gobierno. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y dice la Biblia también, ¿verdad?, que Nabucodonosor había soñado con una gran imagen que tenía la forma de un hombre, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies compuestos de una mezcla de hierro y barro cocido. Dios le había dado a su profeta Daniel, quien servía en la corte de Nabucodonosor, la capacidad de interpretar, ¿verdad?, este tipo de sueños y revelaciones, como dice la palabra del Señor. Muchos tienen, hermanos, todavía ese gran talento, ese gran don de parte de Dios de discernir los sueños, y le damos gloria a Dios porque yo creo que esa porción de la verdad del reino de Dios todavía está con nosotros. Dice la Biblia en Daniel 1:17, dice a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Vean ustedes cómo Dios, ¿verdad?, es la fuente de la sabiduría, tanto en la ciencia como en el espíritu, ¿verdad? Interpretación de sueños, y el Señor se lo da a quien Él quiere dárselo. Simplemente muchas veces no le hemos pedido a Dios este tipo de don, pero Dios es el que da el don y Él sabe por qué hacerlo. Y también dice la Biblia, ¿verdad?, que por inspiración divina Daniel explicó que las 4 secciones de la imagen correspondían a 4 imperios mundiales que existirían sucesivamente. Dios, por medio de Daniel, identificó al primero de estos gobiernos, representado por la cabeza de oro, como el imperio babilónico, y eso lo podemos ver en Daniel 2, versículo 38, y dice la palabra del Señor así: y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, ¿verdad? Y en Daniel, veamos a Daniel, en Daniel 8, ¿verdad? Aquí leemos acerca de una visión posterior que nos identifica los 2 gobiernos siguientes. Vean,
Daniel 8 del 1 al 21, y dice la palabra del Señor así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Y dice: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y había conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacía la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y por causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con gran apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, casi dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Vean ustedes la palabra del Señor, y dice que aquí da una explicación de todos los reinos de la tierra que vendrían establecerse sobre todas las naciones, y de la manera que estos reyes de la tierra serían destruidos. Dice en la escritura, estos reinos aparecen, ¿verdad?, como
como los reyes de la Media y Persia y el reino de Grecia. Dice, la historia nos comprueba que el imperio babilónico, o imperio babilonio, fue conquistado por el imperio persa, según leemos en Daniel 5, 30 y 31. Vamos a darle una repasadita. Versículos 30 y 31, y dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que estos fueron los reinos que tenían que reinar sobre la tierra antes de la venida del Hijo del Hombre. Los 4 gobiernos del sueño de Nabucodonosor se describe nuevamente en el capítulo 7, esta vez con la apariencia de bestias. Vean ustedes cómo estos sueños están mostrados de diferentes maneras, ¿verdad? Y dice que la característica opresora y dominante de cada imperio sobre sus súbditos representaba un animal salvaje. Así es como Dios, ¿verdad? Nos enseña en forma de animales este tipo de reinado sobre la tierra. El 4º imperio, dice la Biblia, se describe como algo particularmente cruel. Según la historia, el reino de Alejandro Magno le sucedió al imperio romano. Este último se destaca por que desafía la autoridad de Dios y persigue a sus santos, como dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y dice así: y habrá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y esta ha sido la desesperación de todas las naciones. ¿Hasta cuándo vendrá el Señor? Mucha gente se cansa, mucha gente ya pierde la fe, porque mientras vemos toda la maldad que hay en el mundo, y vemos tanta pobreza, y vemos tanta enfermedad, y vemos tanta cosa, ¿verdad?, que afecta la vida de toda la humanidad, luego pensamos, pues no, que Dios dijo que iba a venir. Y este es el problema muchas veces, hermano, también con los cristianos que empiezan bien, ¿verdad?, que están llenos de esperanza y de fe, pensando que Jesús viene pronto, y mientras pasa el tiempo, yo creo que los tiempos se ponen más difíciles, de tal manera que dice la Biblia que hasta aún los escogidos serán engañados, ¿verdad? Porque cuando estamos bajo la opresión de las tinieblas, cuando estamos bajo la opresión de los gobiernos, yo creo que nos hace al ser humano dudar, ¿verdad?, de que si en realidad existe Dios, porque ese es el plan del diablo, ¿verdad? Y tenemos que estar bien precavidos, hermanos. No quite el dedo del renglón, siga orando, siga buscando de Dios y siga creyendo en sus promesas, ¿verdad? Y dice la Biblia, y la Biblia es clara, ¿verdad?, como dice Daniel 2:44, que Dios reemplazará estos gobiernos humanos. Esto se trata de la predicación del reino de Dios profetizado tantas veces en el libro de Daniel, y el mismo Jesús, ¿verdad?, anunció la venida del reino de Dios, ¿verdad?, que este reino es reino de naturaleza evidente. Lo vamos a poder ver, vamos a poder gozarnos, vamos a poder tentarlo, va a ser físico, ¿verdad? Mucha gente piensa que va a ser espiritual, pero en realidad va a ser un reino establecido y va a ser físico. Va a haber casas, va a haber calles, va a haber todo. Va a ser una familia nueva en Cristo, un pueblo nuevo en el Señor, cubiertos por la sangre de Jesús. Hermano, es tan importante que nosotros como hijos de Dios nos apeguemos cada día más y más a comprender las Escrituras acerca del reino de Dios, porque el comprender las Escrituras nos ayuda también a comprender que en realidad estamos aquí de pasaditas, que no vamos a ser eternos en esta tierra, y que cuando nos vayamos de esta tierra, ¿verdad?, vamos a mejor lugar, primeramente, ya sea por muerte o por rapto. Indudablemente Dios es el gobierno y quien controla absolutamente todo lo que se mueve en el mundo, ¿verdad? Y dice la Biblia también que las grandes potencias serán destruidas, ¿verdad? Y dice la Biblia, veamos Apocalipsis 11:15, porque esto habla también de los últimos tiempos que estará la iglesia aquí en la tierra, ¿verdad? Y dice también que Jesucristo proclamó que el reino de Dios vendría
y dijo también que regresará para establecerlo y él mismo será su gobernante. Apocalipsis 11, versículo 15, y dice la palabra del Señor: he aquí, ¿verdad? Y dice: he aquí el ángel tocó la trompeta y hubo gran voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos, ¿verdad? Aquí el Señor está hablando de que él gobernará las naciones, hermano. Entonces dice la Biblia que ya no habrá lágrimas, ya no habrá tristeza, ni enfermedad, ni pobreza, ni dolor. Y dice también que ya no habrá sol ni luna tampoco, porque el mismo Señor, ¿verdad?, será nuestra luz. Esta es la verdadera luz, ¿verdad? No habrá noche. Dale un aplauso al Señor. Conforme vamos caminando y el tiempo pasa, nos damos cuenta que los problemas se agrandan. Estamos pasando aquí en Estados Unidos por un problema económico del cual tal parece, y no quiero sonar como una persona que no crea o no tenga fe, sino que el ritmo que llevan todas las naciones, aparte de Estados Unidos, estamos en un problema económico que podría ser catástrofe y desastroso para toda la humanidad, porque Estados Unidos, siendo, ¿verdad?, la nación más rica y más poderosa del mundo, ¿verdad?, va a venir a ser posiblemente como las otras naciones. Eso nos da indicación que la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. Por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos, por la misericordia de Dios, seremos rescatados de una manera o de otra, por amor a nosotros, ¿verdad? Es muy, muy importante que reconozcamos nosotros como hijos de Dios que los problemas que ya están fuera de control no se pueden resolver en las manos del hombre, porque es el hombre el que han hecho, que en lugar de resolver ha hecho peor el problema. Mi fe está puesta en el Señor. Mi fe está puesta en el Dios que no se ve, pero sé que está conmigo. Amén. Porque lo puedo sentir, porque siento su fortaleza en medio de las pruebas. Amén. Y en medio de la tribulación. Señor. Porque a pesar de que no lo puedo ver sus obras. Amén. Puedo ver el poder de su palabra obrando en los hijos de Dios. No lo tengo que ver, solamente tengo que creer que la palabra de Dios es poderosa, porque Él no miente, por eso es poderosa. Amén, amén. La palabra de Dios es la semilla de la fe. Santo. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos engendrados por esa palabra, por esa promesa. Por eso estamos aquí, alabando y glorificando al Dios que no se ve, alabando y glorificando y creyendo en ese Dios que no se ve. Pero nosotros que estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del Dios que no se ve, es su palabra, es su verdad la que nos ha traído aquí a reunirnos en el nombre de ese Dios que no se ve. Amén. La palabra de Dios sigue siendo la fuente del poder de Dios para todas las naciones. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación, para sanidad,
en sus planes que esta palabra se vuelva una realidad cuando Cristo venga en gloria a establecer su reino sobre la tierra. La palabra del Señor es nuestra comida diaria, debe ser nuestra comida diaria. Dios en su misericordia nos revela el camino de vida que Dios tiene preparado para aquellos que hemos creído en su nombre y en su verdad. Cuando Dios está presente en nuestras vidas, es porque la palabra de Dios está en nosotros. Esa palabra que se llama el verbo que se llama Dios y Dios como hijo del hombre. Aleluya, aleluya. A veces no podemos entender nuestros propios pensamientos. A veces Dios habla a nuestro ser. A veces podemos ver o escuchar su voz dentro de nosotros. A veces podemos escuchar su voz fuera de nosotros. Pero somos personas, hijos de Dios, que podemos oír la voz de Dios de cualquier manera.